Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, ahora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, tu poderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, ahora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
oh, viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Grita fuerte soy, al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 el esplendor
Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Como siempre es un placer, es una bendición, un privilegio poder compartir con ustedes la maravillosa y hermosa palabra de Dios. Esta mañana, más que una predicación, vamos a tener un estudio de la palabra de Dios que es importantísimo. Estudiando y en mis estudios personales estuve pasando por el Salmo 119. Encontré una serie de versículos y textos bíblicos maravillosos allí, y de allí me inspiré para compartir con ustedes esta mañana este tema, la importancia de meditar en la palabra de Dios. Y vamos a empezar pensando en qué es meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver tres cosas importantes, lo que es meditar en la palabra de Dios. En primer lugar, meditar en la palabra de Dios es enfocar nuestro corazón en Dios. Eso significa que en el momento en que yo estoy estudiando, leyendo en la palabra de Dios o simplemente meditando en ella, entonces mi corazón, mi mente, todo mi ser debe estar enfocado en el corazón de Dios. Nuestro corazón, enfocarlo en la persona de Dios. Es importantísimo eso. No debe haber distracciones, motivos de otra clase para estar pensando en otras cosas. Mi mente debe estar concentrado en Dios, en la persona de Dios. Cuando estoy leyendo la palabra de Dios, uno lee la palabra de Dios y medita en ella. Entonces, ahí viene lo que se llama el tiempo de dejar a escuchar a Dios. Que Dios me hable, yo me concentro. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios para mí? ¿Y quién soy yo para Dios? ¿Qué importancia tiene Dios en mi vida? ¿Y qué importancia tengo yo para Dios? Esas son cosas importantes en el momento de estudiar, meditar en la palabra de Dios. La segunda cosa es escuchar más que hablar. Leo la palabra de Dios, un texto bíblico, una lectura, y pensar en ello. Me concentro en escuchar. Señor, ¿qué quieres hablar a mi corazón? ¿Qué quisiste decir en ese texto de la palabra que acabo de leer? ¿Cuál es el desafío que tú quieres para mí? ¿Cuál es la voluntad tuya en cuanto a lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que me quieres enseñar o redarguir, corregir o desafiar en mi vida? Estas son cosas importantes que uno debe hacer cuando lee la palabra de Dios. La tercera cosa dice que cuando estoy meditando en la palabra de Dios, debe ser la actividad más importante en la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo. No es momento para estar escuchando la televisión, no es el momento para estar escuchando radio o música, no es el momento para estar andando con el celular, no es el momento para nada, es el momento de Dios. Es el momento para estar concentrado en la persona de Dios. El más importante de todo, lo más importante en la meditación de la palabra de Dios es ese momento. Debe ser ese momento. No debemos preocuparnos por más nada. Ese momento es especial. Es la actividad más importante en mi vida. Es en la palabra de Dios. Así que, dicho esto, vamos ahora a concentrarnos en el tema que nos atañe en esta mañana. La importancia de meditar en la palabra de Dios. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, un texto de la palabra de Dios que yo creo que es muy conocido por ustedes, quizás lo saben de memoria. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la que nos enseña quién es Dios, es la que testifica el carácter de Dios, nos testifica a nosotros, nos da un testimonio
de quién es Dios, qué representa a Dios, el carácter, la persona de Dios, sus atributos. Eso es lo que representa la palabra de Dios. Entonces, es importante leer la palabra de Dios. Es importante meditar en la palabra de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: no te olvides de guardar esta palabra que te doy hoy. No olvidarse, dice, de la palabra de Dios, y guárdala en tu corazón, dice, para que te vaya bien y todo lo que haces seas prosperado. Así que la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos motiva, nos incentiva a que no debemos olvidar de ella. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 4 al 12, nos habla de la importancia que dice de no solamente guardar la palabra de Dios, no solamente meditarla, sino dice enseñarla. Esta palabra estará, dice, en tu corazón. De todo tu corazón guardarás la palabra de Dios, en toda tu mente. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y la palabra guardarla en tu corazón también. Y dice, y la repetirás en la mañana, al mediodía, en la tarde, estando en la casa, en el camino, al anochecer, al amanecer, etcétera, etcétera. Dice, y tenemos que guardarla. Entonces, amados hermanos, esta mañana vamos a ver 4 cosas importantes que son, ¿por qué es importante? 4 cosas que nos van a decir por qué es importante meditar en la palabra de Dios. La primera cosa que dice que es importante meditar en la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es eterna, igual que sus promesas, y sus promesas son seguras. La palabra de Dios es eterna. En el Salmo 119, que ahí es donde vamos a estar viendo algunos textos de la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 89, dice así la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Debemos meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna y sus promesas también son eternas. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 8, ahí vamos a encontrar un texto maravilloso también de la palabra de Dios. Isaías 48 dice así: sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todo en esta vida va a tener un fin. Todo se va a acabar. Dice la Biblia, la hierba se va a marchitar, la flor se va a secar, todo se va a acabar. Este mundo va a acabar. Todo lo que nos rodea va a acabar. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Lo único que nos vamos a llevar a la eternidad es el conocimiento y la esencia de la palabra de Dios, que nos ha motivado a mantenernos firmes en el camino, en el peregrinaje hacia la vida eterna. La palabra de Dios es para siempre, es eterna. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, también encontramos nosotros esa gran verdad que la palabra de Dios dice, que nos dice que la palabra de Dios es eterna. Dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es para siempre. La casa que nosotros hemos luchado tanto por tener una casa, y no es malo luchar por una casa, no es que eso es algo pecaminoso, tener un carro, tener una cuenta bancaria, tener posesiones, fincas, etcétera, no es malo, pero todo eso se va a acabar, hermano. El esfuerzo que hemos dedicado a construir todo eso, eso se va a quedar. Pero, hermano, lo que nosotros guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente de la palabra de Dios, eso va a permanecer para siempre. Eso jamás se va a acabar. La segunda cosa importante que dice que por qué debemos meditar o por qué es importante meditar en la palabra de Dios es el alimento espiritual. La palabra de Dios es el alimento espiritual.
Vamos a ver en Primera de Pedro, una vez más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y dice la palabra de Dios allí, en el libro de Pedro, capítulo 2, que debemos desearla, como el niño recién nacido desea alimentarse de la leche de su madre. Así debemos nosotros tratar de desear también la palabra de Dios como el alimento que va a sustentar, el alimento que nos va a nutrir, el alimento que nos va a hacer crecer en fuerza, en salud, en sabiduría, para que tengamos mucho desarrollo espiritual, un desarrollo espiritual que nos lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, como dice la palabra de Dios. El alimento espiritual es la palabra de Dios, ¿verdad? Y encontramos nosotros también en el libro de Deuteronomio, vamos a ver allí ese texto de la palabra de Dios que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así como el pueblo de Israel allí en el desierto, que tuvieron esa necesidad del alimento físico, dice la Biblia que asimismo ahora nosotros tenemos una gran necesidad, y es la necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solamente de alimento físico vive el hombre, sino también dice de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar significa buscar, analizar, es tratar de buscar lo más profundo allí de la palabra de Dios, el conocimiento más profundo. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos ese deseo de alimentarnos continuamente de la palabra de Dios. Es importante que nosotros tengamos siempre ese momento especial con la palabra de Dios. En tercer lugar, dice: te puede guardar del pecado y prospera tu vida. En el Salmo 119, en el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. No solamente la palabra de Dios nos guarda, sino que también dice, nos limpia. Va a limpiar nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven? Y en el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El escudriñar, el analizar, el meditar en la palabra de Dios, en tener la palabra de Dios presente en nuestro corazón, nos va a ayudar a apartarnos del pecado. Y vamos a prosperar en nuestra vida. Una vez más, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, ahora en el capítulo 11, el versículo 18. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Así que, amados hermanos, miren lo que dice aquí, que pondremos la palabra de Dios en nuestro corazón y en vuestra alma, y la ataremos como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos. Es decir, debe estar siempre allí, presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma.
Debe estar allí la palabra de Dios presente, ¿verdad? Para guardarnos, para prosperarnos, para hacernos crecer, para hacernos cada día cristianos más consagrados a Dios, porque al conocer la palabra de Dios, conocemos más a Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, allí vamos a encontrar otro texto de la palabra de Dios maravilloso, importante. Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, y con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una vez más dice: la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. La palabra de Dios debe morar en nuestro corazón abundantemente, dice, y ella nos va a guardar del pecado y va a hacer que nuestra vida sea una vida próspera. También encontramos nosotros, en último lugar, que dice: la palabra de Dios ilumina nuestro andar diario. La palabra de Dios ilumina nuestro andar diario. Vamos a ver Salmo 119, versículo 105. Una vez más, vamos allí a ese salmo que estamos meditando en él. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz, la luz que ilumina nuestro camino, nuestro andar, nuestro peregrinaje. Esa es la que puede alumbrar nuestra vida. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios día tras día, porque ella es la luz que ilumina nuestro camino. El versículo 130 del mismo Salmo 119, el versículo 130, mira lo que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición, cuando uno expone la palabra de Dios, cuando uno hace que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón, que ella sea expuesta para mí o para otra persona, dice que ella alumbra. Amados hermanos, la palabra de Dios puede ser importantísimo en alumbrar mi camino, mi mente, mi corazón. ¿Cuántas veces en mi experiencia personal he visto cómo la palabra de Dios me ha ayudado y me ha hecho evitar cometer errores gravísimos y errores que posiblemente iban a tener una consecuencia muy mala en nuestra vida, en mi vida? Entonces, la palabra de Dios me alumbró en ese momento. La palabra de Dios me iluminó. La palabra de Dios me hizo entender, como dice allí, hace entender a los simples. Entonces, yo en mi experiencia personal he vivido eso, que en momentos crucial de mi vida ha venido la palabra de Dios. Y en ese momento me iluminó para que no fuera por el camino o no hiciera lo que estaba pensando hacer o cambiara mi perspectiva de las cosas. Y qué maravilloso después ver cómo agradezco a Dios por haber iluminado mi corazón y mi mente con su palabra. En el Salmo 19, versículo 8, regresamos un poco atrás en el capítulo, en el libro de los Salmos. En el Salmo 19, versículo 8, dice así la palabra de Dios, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¡Qué maravilloso! La palabra de Dios dice que ella alumbra el corazón y alumbra nuestros ojos. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestros ojos, nos hace ver cosas importantísimas, cosas maravillosas. Nos hace ver que estamos equivocados, que estamos quizás yendo por mal camino, y la palabra de Dios nos ayudó en eso, pero tenemos que meditar en ella.
Recuerdo uno de mis hijos cuando estaba viviendo esa vida de desobediencia y de rebeldía. Me cuenta ahora uno de ellos que en un momento dado que estaba él dispuesto a hacer un acto bien feo, dice que en ese momento llegó la palabra de Dios en su corazón. Llegó ese texto bíblico que le enseñamos desde que tenía como 5 o 6 años. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y dice que ese texto bíblico le vino a su mente en ese momento. Y él dice que quería sacárselo, pero el texto bíblico estaba allí. Y él dice que él se puso a pensar, no voy a hacer lo que estaba pensando hacer, porque Dios me está hablando. Y aún en su estado de rebeldía, él acató la palabra de Dios. Y hoy en día él me dice, viejo, realmente doy gracias a Dios porque ustedes me enseñaron ese texto de la palabra de Dios. Qué maravilloso cuando la palabra de Dios ilumina nuestros ojos, ilumina nuestra mente. En el Proverbios capítulo 6, versículo 23. Allí vamos a encontrar otro maravilloso texto de la palabra de Dios. El libro de Proverbios capítulo 6, el versículo 23, dice así la palabra del Señor. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Oh, gloria a Dios. Amados hermanos, leer la palabra de Dios es lo más maravilloso que nos pueda ocurrir a nosotros. Y es el tiempo mejor provechoso que podemos tener nosotros los hijos de Dios. Porque al leer la palabra, al escudriñar la palabra, al meditar en la palabra de Dios, dice la Biblia que ella nos ilumina. Mire lo que dice ese versículo, dice, la palabra de Dios dice que es luz, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cada vez que nosotros leemos la palabra, leemos los mandamientos, leemos la Escritura, dice la Biblia que ellos nos está alumbrando. Y cuando esa palabra nos enseña, nos está iluminando. Eso es lo importante. Amados hermanos, quiero concluir leyendo una vez más en el libro de los Salmos, ahora el capítulo 1, como un resumen de todo lo que hemos hablado, de ver qué maravilloso es lo que la palabra de Dios en el Salmo, un salmo que quizás usted lo sabe de memoria, yo lo sé de memoria, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón. Amados hermanos, la única manera en que usted y yo, todos los creyentes, todos mis amados hermanos, podemos estar seguros de que estamos junto a las corrientes de las aguas, dice, meditando, leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que, ¿qué cosa? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué hermoso poder decir, la palabra de Dios es la delicia en mi corazón. Ojalá, hermanos, que nosotros tomemos este libro, la Biblia, y hagamos de él nuestro compañero diario, que diariamente saquemos ese tiempito, ese rato, para leerla, para meditarla, para escudriñarla, para
a guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay muchas cosas más que en este salmo yo encontré que podía pasar toda la noche, pero dice que la palabra de Dios me hace sabio. La palabra de Dios dice que hace sabio también al cristiano. Entonces, meditar en la palabra de Dios es lo más maravilloso que puede ocurrirnos a cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, a estudiar la Biblia, a meditar en ella, a enfocarse en ella, en la persona de Cristo, en la persona de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana. Hermanos, vamos a cantar en esta mañana el coro que dice sigo confiando en Jesús, 374, porque Él es nuestro amigo fiel, en Él puedo confiar, porque tiene todo poder. Y gloria a Dios, en esta mañana, en este día, cantamos, alabamos al Señor, sigo confiando en Jesús. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es mi amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Nunca faltará. Cantémoslo nuevamente, a ver. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. En pruebas y afán, puedo contar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es mi amigo fiel, Es mi amigo fiel, tan fiel para mí, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Nunca faltará. Ahora cantemos todos juntos, hermanos, el coro que se basa en Miqueas 6:8. Lo va a leer Israel Isaac.
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. me ha mostrado El Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Bueno, ser humilde delante de Él, amar misericordia y humillarse ante Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Miqueas 6:8. Amén.